Bueno, comencemos entonces. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con bases de datos o proyectos que hacen referencia a bases de datos es crear la base de datos como tal o el modelo de entidad relación. El día de hoy vamos a crear algo sencillo, pero que los va a iniciar a ustedes a todo el proceso de conexión e inserción de datos, búsquedas, modificación y eliminación, que son las consultas básicas con las que se trabajan normalmente. Deben tener activo XAMPP, ¿verdad? Abren XAMPP e inician los servicios de Apache y MySQL y después se meten al administrador. Al administrador en este caso de MySQL. Le dan clic ahí y va a abrir el administrador. Entonces vamos a abrir acá, ahí está. Ahí tenemos al administrador para que ustedes puedan trabajar. Del lado izquierdo pues encontramos nosotros normalmente el listado de bases de datos con los que estén trabajando. Cuando inician o instalan en este caso ya sea Shampoo One, pues normalmente eh, a la hora de entrar al administrador van a ver que el usuario principal es root y no tiene clave, a no ser que le coloquen ustedes una clave para poderse conectar. En este caso, como es un ejemplo, ¿verdad? Solo estamos realizando prácticas, yo voy a dejar el usuario root convencional y no le voy a colocar contraseña, ¿verdad? Pero ya en un ambiente laboral como tal, ustedes deben de hecho colocarle tanto el usuario como la clave a los proyectos de bases de datos con los que vayan a trabajar. Para crear una nueva base de datos utilizamos en este caso esta opción, nuevo, ¿verdad? Entonces le damos clic ahí. Ahorita vamos a trabajar utilizando prácticamente el asistente. Acá por ejemplo, algo importante que ustedes deben considerar es la parte del cotejamiento, ¿verdad? El, cote, el cotejamiento, perdón, en este caso, pues no es más que definir el idioma con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y aquí pues vamos a buscar el que se llama Spanish CI, es el UTF-8, y este pues permite símbolos especiales o la cuestión de mayúsculas, minúsculas que hacen referencia al idioma español como tal. Vamos a buscar aquí. Aquí está el UTF-8 Spanish CI, ¿verdad? Tenemos el CI normal y el 2, ¿verdad? Cualquiera de estos dos podemos utilizar para poder trabajar. Entonces se va a hacer el cotejamiento en función del lenguaje. Le colocamos nombre a nuestra base de datos, ¿verdad? Le vamos a poner a esta base de datos, vamos a ponerle estudiante 2020. Ahí está. Entonces cuando ya le tengamos el nombre, presionamos el botón crear y ahí ya tendríamos creada nuestra base de datos. Ahorita la base de datos pues no tiene ninguna tabla. Entonces, el siguiente paso prácticamente sería crear la tabla como tal. Entonces aquí hay varias formas de crear una tabla, ya sea con código SQL o los scripts SQL. Utilizando, por ejemplo, pueden ustedes colocar aquí create table y le colocan el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, alumno. Y dentro de los paréntesis van todos los datos que ustedes necesitan generar en este caso. Por ejemplo, si ustedes quieren crearle un identificador, pues le agregan un ID, le colocan el tipo de datos, ¿verdad? Y le dicen si es llave primaria, entonces le ponen aquí primary key y le pueden colocar que sea en este caso autoincrementable. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir venir y generar números
desde el 1 hasta el número de registros que nosotros vayamos a querer. Le colocamos coma y después vamos creando nosotros los demás elementos. Por ejemplo, si yo le quiero colocar un nombre, lo puedo decir que nombre, en este caso, va a ser un var, va a ser uno de tipo varchar, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, solo permítanme un momento, aquí me está marcando un error. Vamos a ver acá. Entonces acá yo, por ejemplo, le digo que nombre, pues va a ser de tipo varchar, ¿verdad? Entonces le voy a colocar aquí varchar y le especifico cuántos espacios quiero. Le digo que es 50, que es not null. Quiere decir que no puedo dejar vacío el espacio ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Le voy agregando apellido, otro que sea varchar 50. Le digo que sea not null. Y podríamos agregar otro que se llame edad, por ejemplo, tipo int. Y va a ser not null. Este sería como que una forma de crear una tabla. En este caso, utilizando código, usando un script, ¿verdad? Ahora, si yo quiero venir y quisiera crearla directamente con el asistente, pues voy a copiar esto un momento, ¿sí? Lo vamos a incorporar en un bloc de notas. Vamos a dejar aquí pegado para mientras. Listo. Y se van a dar cuenta, si yo quiero crear una tabla, dice tiene que guardar cambios. Le voy a dar, vamos a darle aquí, voy a darle ahí que cancele. O vamos a darle continuar. Vamos a darle continuar aquí. Aquí si se dan cuenta ustedes, le di continuar y me dice que ha devuelto un conjunto de valores vacíos. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, si ustedes revisan, ya tengo una tabla prácticamente. Aquí me meto a la base de datos estudiante 2020. Aquí estoy en estudiante 2020, ¿verdad? Y puedo generar yo otra tabla ahí, no habría problema. Ahorita no tengo prácticamente datos de inserción para la tabla, ¿verdad? Aquí está la tabla alumnos, si ustedes ven. Aquí está el ID, aquí está el nombre y apellido y edad. Se creó la tabla satisfactoriamente a partir de código, pero me decía que estaba vacía porque de hecho no tiene ningún dato. Entonces acá, por ejemplo, para insertar datos puedo usar un insert, una consulta. Es decir, puedo utilizar un script prácticamente acá otra vez en SQL. Puedo generar mi consulta e insertarle datos, o puedo insertarlo desde acá. La otra manera de crear una tabla es, en este caso, me voy aquí a estructura. Está marcando una especie de error ahí. Aquí por ejemplo lo que me muestra la estructura como tal es lo que acabo de hacer. Le dije que el identificador sea llave primaria y le aparece el icono de llave primaria. Entonces, como yo le coloqué un tipo int, por defecto me dejó 11, un int 11 para 11 valores, ¿verdad? Y aquí si se dan cuenta me aparece autoincrementable. Nulo no dicen todas, es decir, no podemos dejar ningún espacio vacío. Edad también lo dejó como 11 por defecto. Varchar 50 le agregó a nombre y apellido, si ustedes pueden observar. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla. Estando ahí podemos ver las características de nuestra tabla como tal, y podemos editarla, ¿verdad? Podemos hacer una edición prácticamente de la tabla también para
en este caso poderle agregar más elementos. Bueno, vamos a regresar acá. Para poder insertar datos, ¿verdad? Solo vamos a buscar acá. Le pusimos estudiante 2020. Si ustedes se dan cuenta, abro acá. Acá en la opción del lado izquierdo donde está el nombre de nuestra base de datos, aquí está el icono de nueva. Aquí yo puedo venir y crear otra tabla. Le doy clic. Le puedo colocar el nombre, le voy a colocar alumno 1. Ya tengo una tabla que se llama alumno. Vamos a replicar esa misma tabla, solo que le voy a poner alumno 1. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, me aparecen 4 espacios. Normalmente cuando ustedes la crean les dice cuántas columnas quieren agregar. Es esto que aparece aquí. Pues las columnas hacen referencia a los atributos o las características propias de las tablas que vamos a estar utilizando. Y de hecho, pues voy a venir yo y aquí voy a colocarle los mismos elementos. El ID. Aquí le vamos a colocar el nombre. Aquí le voy a colocar el apellido. Y vamos a colocar la edad. Si yo necesitara más campos porque tengo más atributos, aquí en la opción de agregar, aquí le doy continuar y me va a agregar una columna más o un espacio más para poder colocarle un atributo a nuestra tabla. Entonces, aquí el ID, por ejemplo, int, le voy a decir que sea int 8. Si yo no le coloco nada ahí, me va a dejar un 11 por defecto, como ustedes pudieron ver. El nombre va a ser un varchar. Aquí puedo escoger el varchar. Si yo no le coloco algo, me va a decir que debo colocarle la longitud de los valores que yo quiero. Entonces vamos a colocar 50 para aquellos los nombres largos. Otro varchar 50. En edad lo puedo dejar como int, ¿verdad? Van a ver que si yo no le especifico aquí, pues lo que va a pasar es que simplemente le va a agregar el valor por defecto. Ahora, aquí hay una cuestión también que debemos considerar. El varchar tiene la ventaja que es un tipo de variable que se ajusta de acuerdo al tamaño del texto que nosotros agreguemos. Es decir, si yo no uso los 50 espacios, la variable varchar nos va a permitir que se acople a la cantidad y solo va a utilizar el espacio respectivo al nombre que yo ingresé. Por ejemplo, yo ingreso José. José tiene 4 letras. Entonces no se va a ajustar a 50, sino que se va a ajustar al espacio ocupado por ese nombre. Entonces no va a ocupar todo este espacio. Es una ventaja del varchar. Pero a comparación del char, está el varchar y está el char. El char como tal, si yo le defino 50, aunque yo no use los 50, va a utilizar ese espacio. Y eso va a hacer que la base de datos sea más pesada. En cuanto al almacenamiento de información. Ahora veamos aquí, por ejemplo, aquí están los atributos propios de esto. Ahorita le colocó el tipo de variable. Ahora vamos a ir acá. Aquí, por ejemplo, donde dice nulo, si yo lo marco, si yo le marco, le estoy diciendo que va a aceptar nulos. Es decir, puedo dejar en blanco el espacio de nombre y no nos conviene. Esto se usa para aquellas casillas donde la información es opcional, por ejemplo un correo o algún dato, un segundo número telefónico, por ejemplo, son como datos secundarios, ¿verdad? Entonces, ahorita pues voy a decir que todos los datos son importantes y que los ingreso. Este AI de aquí es el autoincrementable. Esto le aparece directamente a la primera columna, al primer campo, y ese primer campo debe ser el ID. ¿Qué significa autoincrementable? Si se dan cuenta, cuando yo seleccione autoincrementable, automáticamente me lo coloca como campo principal o llave primaria. Esto quiere decir que este se va a llenar solo automáticamente. Me va a ir generando números iniciando desde el 1, del 1 en 1, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Me va a ir generando los valores numéricos. Cuando yo ya tenga listo todo esto, pues prácticamente guardamos nuestra tablita y ya tenemos ahora un alumno 1 y un alumno normal, ¿sí? Entonces,
Si se dan cuenta, esta es la que acabamos de guardar, ¿verdad? Y nos aparece de la misma manera. Miren, aquí aparece el int 8 porque yo le definí de 8 valores. Y miren al tipo int que no le definí yo un número, en este caso de datos, me lo tiró como 11 por defecto. Y si ustedes se dan cuenta, tiene las mismas características que la otra que creamos con código. Entonces, podemos crearlo con código y podemos crearlo directamente con el asistente. También cuando hayan relaciones entre tablas, ustedes pueden usar un alter o pueden utilizar, en este caso, pueden establecer directamente las relaciones a la hora de crear la tabla, ¿verdad? Pero si no, cuando tengan más tablas, pues ustedes pueden venir y crearlos directamente desde acá. Aquí está la opción, ahorita no me aparece aquí la opción, pero solo vamos a ver si me aparece acá. No hay, aquí está, vista de relaciones. Con esta vista de relaciones ustedes pueden crear las relaciones entre tablas. Muy bien. Teniendo esto, pues podemos insertar datos. Vamos a insertar datos en la tabla alumno que ya creamos. Aquí con esta opción. Por ejemplo, el primer dato no voy a escribir nada ahí porque este está autoincrementable. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo escribir José. El apellido, ¿verdad? Puedo colocar aquí Belis y puedo colocar una edad. Vamos a poner 30 si queremos poner eso, por poner un dato. Le doy continuar. Ahí yo ya guardé. Esto que ven acá ustedes es la consulta que usó para insertar información a la base de datos. Entonces usó un insert into y aquí es donde nosotros vamos a venir. Cuando queramos probar nuestras consultas, venimos a la opción de SQL. Ahí colocamos el insert o el select, por ejemplo, o el update o el delete para poder trabajar con las consultas respectivas. Y después esto lo vamos a pasar al programa de Java para poder hacerlas funcionar acá en MySQL. Si yo le doy aquí continuar, me va a duplicar la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar otro, puedo cambiar acá, puedo poner aquí María, vamos a ponerle ahí María Pérez. Algo importante cuando estén trabajando con las consultas es que si yo escribo texto, debe ir entre apóstrofes, ¿verdad? Y el valor numérico, pues aquí está entre apóstrofes, pero no es necesario, ¿verdad? Puedo dejarlo así, normal. Y esto lo va a ejecutar. Entonces, si yo le doy aquí continuar, me dice que una fila fue insertada. Me voy a examinar y ahí está, José Vélez. Y ahorita que modifique ese insert, ya me insertó a María Pérez. Y si se dan cuenta, el ID se está incrementando solo. Puedo volver a hacer otra inserción, puedo usar SQL. Si yo no me sé el código respectivo para poder hacer una inserción, pues vengo acá y utilizo el asistente. Aquí está el insert. Y aquí me dice insert into, ¿verdad? Que inserte en la tabla alumno. Tengo que insertar el ID, nombre, apellido, edad. Hay dos formas de trabajar. Si yo sé que voy a insertar todos los valores respectivos, pues no necesito tener esto acá. Esto se podría omitir porque voy a insertar todos los valores en las tablas. Sin embargo, como el campo ID como tal no lo voy a insertar, puedo yo venir y quitarlo de aquí porque el ID como tal está autoincrementable. Entonces ya solo dejo los espacios de las variables que yo voy a ir agregando, que en este caso serían 3. Entonces puedo borrar esto y colocar entre apóstrofes los datos. Por ejemplo, puedo colocar ahí Carlos, vamos a poner el otro Cal, y voy a poner por ejemplo ahí la edad, vamos a poner esto y listo. Entonces si yo tuviera algún error de sintaxis, cuando yo le dé continuar, me lo va a decir el mismo sistema, ¿verdad?
Si yo le doy continuar, aquí me dice que una fila fue insertada. ¿Por qué no me marcó error acá? Pues resulta que el ID de acá lo quité para no colocar null aquí. ¿Por qué? Porque el ID yo sé que por defecto se va a llenar solo. Entonces cuando yo inserte datos acá desde Java, uso una consulta parecida a esta. Esta consulta que está aquí es la que me va a servir para poder enviar la información a mi base de datos. Si le doy clic en examinar, ya tengo el tercer dato, ya tengo 3. Otra cuestión importante que ustedes deben considerar acá es esto, el select. El select me sirve para poder mostrar información. Si yo le doy select asterisco from alumno, le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla alumno. Where es una condición. Si yo quito el where, aquí lo que va a hacer es que si yo ejecuto esto, me va a mostrar la tabla tal y como está con todos los datos. Le doy acá y me muestra todos los datos. Pero puedo modificar la consulta. Por ejemplo, yo quiero que me muestre solo los nombres. Bueno, entonces le doy aquí select nombre. Y si quito esto, me va a mostrar todos los nombres. Le doy continuar. Y ahí está. Pero me mostró solo el campo nombre, si se dan cuenta. Solo eso me mostró. Voy otra vez acá. Entonces las consultas, esas nos van a servir normalmente para poder generar nuestros reportes o nuestro resumen en cuanto a la información que queremos mostrar, ya sea en una tabla o para obtener la información y mostrarlo en cuadros de texto. Para eso nos va a servir. El where me permite establecer una condición, ¿verdad? Cuando en este caso el ID, por poner así, por poner un dato, cuando el ID sea igual a 2, por ejemplo, entonces le estoy diciendo que me muestre todos los campos de aquella fila donde el ID sea 2, o de aquel usuario o aquel alumno cuyo ID sea igual a 2. Le doy continuar y si se dan cuenta me mostró solo la información del usuario del ID 2. Puedo cambiar esa consulta y decirle que me muestre el nombre y el apellido. Miren, ahí me tira los datos de la tabla alumnos donde nombre sea igual a María, por ejemplo. Si yo lo dejo así, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no le puse apóstrofes a María. A ver si aquí abajo, miren, aquí me dice que María, dice, es desconocida. O sea, me lo está reconociendo como un campo. Entonces yo le coloco los apóstrofes para decirle que estoy agregándole un texto ahí. Y ahí ya me dice que ahora sí ejecutó la consulta y me mostró el nombre y el apellido de María. Y así es como funcionan las consultas. El update es para modificar. Bueno, no me sé cómo trabajar el update, pues le doy aquí, update. Bueno, aquí me tira la muestra general. ¿Qué hace el update como tal? Pues resulta que el update dice modifique, si lo queremos ver de esta manera, modifique la tabla alumno y setee. Esto es, el set es setear, ¿verdad? Es decir, le voy a agregar nuevos valores a estos campos. El ID, por ejemplo, lo voy a quitar. ¿Por qué lo quito? Porque ese no lo voy a tocar. Aquí nombre, aquí por ejemplo esta variable de nombre, este es otro aspecto importante. Aquí si se dan cuenta aparece como una especie de acento, esto lo puedo quitar. Y acá, en donde dice value 2, ahí borro lo que está ahí y ahí le voy a poner la información. Entonces por ejemplo, si quiero modificar toda la información, pues coloco todo, ¿verdad? Entonces imaginen que vamos a modificar el de María, vamos a colocarle ahí María del Carmen, vamos a poner. Ahí está. Solo voy a, en este caso, solo voy a cambiar el nombre. Entonces lo demás lo puedo borrar. Y el where es importante. ¿Por qué es importante el where? Porque ahí voy a establecer qué es lo que quiero cambiar. Entonces le voy a decir que me cambie el nombre de María a María del Carmen. Y ella tiene el ID 2. Si yo hago una búsqueda, cuando hago una búsqueda, puedo hacer una búsqueda por ID, coloco el 2 para que haga el cambio, ¿sí? Entonces acá
Esto ya está para modificar. Si tuviera error me va a marcar. Aquí me dice que una fila fue afectada. Si le doy clic en examinar, ahora aparece María del Carmen, ¿verdad? Y ahí yo ya hice modificaciones. ¿Qué otra nos falta? Ya hicimos un insert, un select, un update. Y usamos el select asterisco que nos muestra todos los campos. ¿Qué pasa con el delete, por ejemplo? Esto es para eliminar. El delete, al igual que el update, debemos establecer bien a qué elemento queremos eliminarle o qué elemento queremos eliminar, pero debemos especificar bien todas las condiciones respectivas. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí dice delete from alumnos. Aquí le estoy diciendo elimine elementos de la tabla alumnos where, pero where aquí le tengo que decir yo que elimine al ID 2, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer acá es que va a eliminarme a ese usuario. No voy a eliminar ahorita porque solo tengo 3. Entonces, pero así es como lo debemos eliminar. Vamos a eliminar ya cuando lo estemos trabajando con la base de datos. Bueno, entonces ahí ya tenemos en este caso insertados algunos elementos que nos van a servir a nosotros para poder trabajar. ¿Qué debemos trabajar en nuestra base de datos? O en nuestro proyecto de Java con lo de base de datos. Pues tengo que venir yo a crear un formulario que tenga estos elementos: nombre, apellido y edad. El ID como tal lo puedo mostrar, ¿verdad? Pero no es necesario que haga modificaciones respectivas. O puedo venir yo y simplemente visualizar estos tres, porque el ID yo sé que es un auto incrementable, entonces eso se va a manejar internamente. Toda tabla debe tener un identificador. Eso es muy importante, que nosotros tengamos un identificador, en este caso dentro de nuestras tablas, y ese identificador es el que lleva el control. Si se dan cuenta, estos valores están indexados, es decir, no se pueden repetir. Si yo eliminara el 2 o eliminara la fila del 2, el autoincrementable como tal pues me permite simplemente visualizar la numeración desde donde se quedó. Es decir, si yo elimino el 2, sigue su numeración a partir del 3, 4, 5, 6, 7. No me va a reponer ese 2 que yo elimine. Eso debemos tomarlo en cuenta. Entonces yo puedo tener en mis tablas un ID, por ejemplo, y otro código interno. Por ejemplo, aquí un código que nos podría servir sería el número de carnet. Yo podría agregar otra columna. Tengo el ID interno, el identificador propio de la tabla, y tengo un número de carnet que va a ser mi código interno para poder estar controlando a los estudiantes. Eso sería una modificación que yo podría hacerle a mi tabla. Bueno, pero vamos a empezar con esta sencilla. Ahora lo que tengo que hacer es que me voy a Java y voy a crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto, New Project. Vamos a agregar aquí que sea una aplicación de Java. Si se dan cuenta, estoy en esta opción Java with and, ¿verdad? Le doy next. Aquí la vamos a poner BD, a esa le pusimos estudiante. Vamos a poner estudiante 2020. Ahí está, aquí está la localización. Esto por defecto me lo está guardando en la carpeta de los proyectos de NetBeans. Dejo la clase main, es importante. Le damos finalizar. Y ahorita vamos a empezar ya con el proceso como tal. Primer paso, bueno, el primer paso es el diseño, ¿verdad? Aquí por ejemplo vamos a renombrar esto. Aquí refactor, rename específicamente. Aquí le voy a colocar clases. Le cambié el nombre a mi paquete para que ahí queden las clases. Ahí voy a manejar las clases. Aquí en surpackets vamos a agregar otro paquete, un Java packet, y le voy a colocar a ese formularios. Me gusta que trabajar así, de esta manera es más ordenado. Y aquí le voy a agregar esto, new, ahora un JFrame form.
Y ese JFrameForm lo vamos a poner, por ejemplo, FRM alumno. Vamos a ponerle así. O le pueden colocar principal, no hay problema. Entonces le doy finalizar y ya tengo mi primer formulario. Bueno, ahora vamos a enlazar. Vamos a enlazar ese formulario desde la clase main, ¿verdad? Para que lo abras. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a generar una instancia a la clase, perdón, aquí es al formulario. En este caso, FRM alumno. Les voy a colocar FRM alumno. FA, le vamos a poner como variable new FRM alumno. Ahí estamos. Voy a generar mi instancia. Ahora voy a decirle FA punto. Vamos a ponerle ahí set. No me está cargando aquí. Punto. Se está tardando un poquito en cargar. El código, si está fallando esto. Vamos a guardar aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, vamos a ponerle ahí set location relative to, y le vamos a poner ahí null. Esto es para que se entre el formulario. Y le vamos a poner fa.set visible. Ahí está, ya está cargándome el asistente. Ahora aquí con esto, pues a la hora de ejecutar mi programa, pues me va a cargar el formulario alumnos. Vamos a ejecutarlo una primera vez. Ahí me está marcando que está todo correcto, listo. Ya tenemos nuestro formulario funcional. Bueno, ahora vamos a modificar el formulario. Ya tenemos el formulario. Vamos a ponerle aquí títulos. Vamos a ponerle alumnos. Vamos a ponerle información del alumno. Ahí está. Ya está en título. Listo. Ahora vamos a agregarle una etiqueta. Si quieren, aquí en esta etiqueta también vamos a poner información alumnos. Listo. Le vamos a cambiar la fuente. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean ustedes bien. Y también voy a reutilizar esa etiqueta. Vamos a copiar esto. Vamos a modificar esto. Le voy a colocar nombre. Ahí está, nombre. Vamos a copiar y pegar esto. Necesito el otro que es apellido. Ahí estamos. Ahorita, como les digo, vamos a trabajar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y esto lo vamos a colocar edad para que ustedes vayan viendo cómo almacenar. Muy bien, ya teniendo esto, podemos dejar el mismo espacio y agregamos los cuadros de texto. Vamos a buscar los text field. Aquí está. Nos toca agregar esto. Con los text fields, pues lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle la fuente de una vez también. A ponerle 14. Ahí está. Vamos a borrar lo que está ahí. Y le voy a cambiar el nombre de la variable. Es importante que cambiemos el nombre de la variable. Txt nombre. Esto para tener un mayor control de nuestros cuadros de texto. Vamos a ver acá, por ejemplo. Vamos a agregar este otro. Este va a ser txt apellido. Le doy ok. Y a este otro le vamos a colocar txt edad. Listo. Ahí ya tengo los elementos básicos que tiene mi tabla, ¿verdad? El ID como tal no lo coloqué porque prácticamente, si se dan cuenta, ese no lo voy a estar llenando, lo va a llenar el sistema automáticamente. Muy bien, vamos a agregar ahora. Voy a agregar otro cuadro de texto más. Vamos a ponerlo acá.
A este le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar txt buscar. Este me va a servir para hacer búsquedas. Ahora vamos a agregar los botones. Vamos a agregar un botoncito por acá. Podemos cambiarle aquí la etiqueta. Le puedo poner... vamos a colocar este que sea de conectar. Primer paso que vamos a realizar, el de conectar. Este botón pues después puede ser eliminado. Ahorita solo es con fines de hacer la primera prueba, conectar. Vamos a cambiar el nombre también, btn conectar, listo. Ahí ya tengo el primer botón. Vamos a agregar un segundo botón. A este le vamos a colocar registrar. Listo, con esto voy a guardar la información. Vamos a cambiarle el nombre de la variable también. Aquí ya le pusimos btn registrar. Ahí está este. Vamos a crear una copia. Vamos a agregar aquí otro elemento más. A este le vamos a colocar. Vamos a ver. Modificar. Este es el del update, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí el nombre. Muy bien. Vamos a agregar otro nuevo. A este le vamos a colocar eliminar. Estas son como que las consultas básicas, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre a este. Eliminar. Listo. Y nos falta un último botón. Este lo vamos a colocar. Voy a mover esto un poquito para que quede todo aquí. Este lo vamos a colocar aquí, buscar. Este nos va a servir para búsquedas. Bien, le doy buscar. Y ahí ya tenemos nuestro formulario. Vamos a centrarlo un poquito. Ahí está. Muy bien, ahí ya tenemos un diseño básico del formulario, ¿verdad? Y con ese pues prácticamente nosotros ya podemos empezar a programar. Número 1, ¿qué vamos a programar? Bueno, voy a generar una clase que me va a servir para crear todo mi proceso, colocar todo el código necesario para conectarme a la base de datos. Fíjense, pues hay varias formas. Aquí voy a usar una clase directamente para no estar viniendo y copiando y pegando el mismo código de conexión por cada una de las veces que yo vaya a ejecutar una consulta. Entonces es muy importante tomar en consideración eso.